Las parábolas del reino, hablamos que son las parábolas que nuestro Señor Jesucristo habló, indicando que se referían al reino de Dios, al reino de Jesús, al reino de los cielos, al reino de Dios. Todo lo que es relacionado desde el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que inició, hasta cuando Dios mediante estaremos en gloria con Él. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo está conformado por cada uno, por la iglesia de Cristo, cada uno de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces habíamos hablado de la parábola lo nuevo y lo viejo, o sea, el odre viejo, o digamos el odre nuevo, o el odre viejo. El odre nuevo con parche, con vino nuevo, digamos el odre viejo con vino nuevo, no combina. Entonces decíamos que tiene que ser un odre nuevo para que resista el vino nuevo. Nuestro Señor nos da un vino nuevo, nos da la salvación, y nuestro cuerpo, nuestra carne o nuestro ser debe también ser un odre nuevo para que la bendición del Señor sea manifiesta en nuestras vidas. Todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron. Luego hablamos del sembrador, los 4 tipos de suelos. Uno, lamentablemente, ya no se puede hacer nada, el del camino, muy duro, ya no entra ahí la semilla. Los otros 2, las piedras y los espinos, no pueden impedir que surja. Si es que llega a tierra fértil, aunque haya piedras y aunque haya espinos, va a florecer. Fue un lindo mensaje que tuvimos sobre el sembrador y la tierra fértil, que somos todos nosotros, en donde la palabra del Señor, el Evangelio, ha hecho nido. Hablamos del trigo y la cizaña, crecen juntos. En el reino de Dios, en el reino de nuestro Señor, crecen juntos el trigo y la cizaña. ¿Podemos arrancar la cizaña? No, es mejor que no, porque no somos nadie, podemos equivocarnos. Recuerden que los que iban a cosechar eran los ángeles, ¿no es cierto? Y el Señor les dijo, no, cuidado, vayan a arrancar un trigo en vez de arrancar una cizaña, entonces dejen. Y nuestra forma de identificar que somos trigo y que no somos cizaña es a través de los frutos, y nos fortalecemos siendo trigo, teniendo intimidad con Dios. Y no importa que haya la cizaña alrededor nuestro, si nosotros permanecemos en intimidad con Dios, vamos a seguir siendo trigo del granero de nuestro Señor. Del crecimiento de la semilla hablamos la semana anterior, ¿no es cierto? De suyo tiene vida la semilla y de suyo crece, ¿no es cierto? La tierra está allí y la tierra permite que la semilla crezca. Y así hablábamos y dijimos que podíamos como decir que es el Evangelio en el reino de Dios, la semilla que crece. O puede ser interpretada con la palabra de Dios en una persona individualmente, y lo vimos desde ese punto de vista. Como que llegó el Evangelio a nuestros corazones, a nuestras vidas, y fue creciendo y da fruto. Esa es la palabra, ese es el crecimiento de la semilla, todo basado en la intimidad que tengamos con Dios y en obedecerle al Señor. Si nosotros le obedecemos, decíamos, vamos a crecer y la semilla va a germinar y va a dar fruto en nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar del grano de mostaza, que demuestra ya, lo vamos a ver ahora desde la perspectiva del crecimiento de la iglesia, o sea, todo el conglomerado que conforma la iglesia de Cristo y su obra en cada rincón del mundo, cómo Dios ha ido obrando. Eso es lo que representa el reino de los cielos, el reino de Dios. Dice le subrayé ahí en Mateo capítulo 13, del 31 al 33. Vamos a hablar también de la levadura, que el mensaje es el mismo en los 2 casos. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y simultáneamente, a continuación, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Vamos a hablar de estas dos parábolas básicamente del grano de mostaza, pero aprovechamos para hablar también de la levadura que tiene el mismo mensaje y la idea es la misma. El grano de mostaza dice que es la más pequeñita que existe, que es una semilla muy pequeñita en ese tiempo, en ese lugar donde vivía Jesús. Es muy pequeñito el grano de mostaza. Es posible que ahora se conozcan semillas más pequeñas, pero en ese tiempo era muy pequeña. Se hablaba de que era una muy diminuta, es una hortaliza la mostaza, nos dice el Señor. No vamos a ir a clases de botánica, pero ya el Señor nos dice que es una hortaliza. Y sabemos que las hortalizas crecen, pero crecen hasta cierto tamaño, son por lo menos son pequeñas. Pero esta, a pesar de que tiene una semilla muy pequeña, crece bastante. Dice que puede llegar a árboles grandes, hasta de 4 metros, y es un crecimiento rápido, que uno ni se da cuenta y va creciendo y va creciendo, va creciendo, hasta que se hace grande. Y se hace un árbol grande, el árbol de la mostaza. Siendo una hortaliza, no es normal que las hortalizas sean árboles, pero sin embargo es una mata tan grande que ya se le ve como un árbol. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Y el grano de mostaza era un ejemplo que se tomaba mucho en esa época para enseñar, y el Señor también lo usó en Mateo 17:20. Les dice a sus discípulos: si ustedes tuvieren la fe como un grano de mostaza, del tamaño de un grano de mostaza, podrías hacerlo. Esto sucedió cuando los discípulos quisieron expulsar un demonio de unas personas y no pudieron hacerlo. Entonces el Señor les recriminó y les dijo: si tuvieras la fe como un grano de mostaza, podríais hacerlo. No necesitas una fe muy grande, solamente creerlo. No se trata de hacer nada grande o algo inmenso, ¿no es cierto? La parábola, ¿qué es? ¿Qué significa la interpretación? El Señor Jesucristo predicando la palabra. La semilla de mostaza muy pequeña se siembra, empieza a crecer de forma misteriosa, imperceptiblemente pero victoriosa, construyéndose en la iglesia de Cristo, que crece y madura día a día hasta el día de la cosecha. Tuvo un inicio pequeño, un comienzo pequeño, el Evangelio, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo empezó con un predicador, un humilde predicador, el hijo de un carpintero, que nació en un pesebre y que empezó a predicar a un grupo de personas y empezó a llamar de uno en uno. Pero ¿qué era Jesús realmente en ese momento? En Primera de Corintios, capítulo 1, 23, nos dice que el inicio fue sencillo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque imagínense, en la época de Jesús estaba el Imperio Romano. El Imperio Romano es uno de los más grandes que ha existido en la historia. Iba en el norte de África, el sur de Europa, todo lo que es el Oriente Medio. Era muy grande el imperio romano. Y dentro de ese imperio, de ese vasto imperio, de ese gran imperio, había un pueblo muy pequeñito, que era Jerusalén, una ciudad muy pequeña, una nación muy pequeña, que eran los judíos, pequeños, insignificantes. Los romanos no tuvieron mucho esfuerzo que hacer para conquistarlos, porque eran muy insignificantes, no tenían mucha fuerza, no eran una nación poderosa. Y en este lugar, en esta nación muy pequeñita, aparece un predicador. Cuando Jesús inició su ministerio en el Imperio Romano, ni sabían quién era Jesús. Dentro de la propia nación judía, él empezó a predicar y era un tropezadero, dice, porque más bien empezó a predicar cosas que estaban en contra de la religión judía. Entonces, ni en su propia nación nuestro Señor tuvo apoyo con la predicación de su palabra, instaurando el reino de los cielos aquí en la tierra. Muy pequeño, muy insignificante. Un hombre que anduvo y caminó predicando, haciendo milagros. Le seguían, no sé, unas 5,000, 6,000 personas, aparentemente. Ese fue el inicio insignificante.
de esto que se llama la Iglesia de Cristo, que luego de 2000 años ha crecido. Entonces fue un inicio muy pequeño, un predicador que andaba allí predicando. Un inicio poco prometedor, no era auspicioso. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Este era el lugar donde ellos se reunían. Cuando murió Jesús, recuerden que le seguían 5,000, 6,000, 10,000 personas, no sé cuántos le habrán seguido en el mejor de los casos. Cuando murió Jesús, ¿quién estuvo a su lado? Juan, su madre y las mujeres. No había nadie, ni los 12 que se supone que tenían que estar, ni los 11, porque el uno le traicionó, tenía que estar, no estaban, solo estaba uno de ellos. Entonces el inicio poco auspicioso. Más bien empezaron a esconderse, empezaron a alejarse. ¿Tú eres seguidor de Jesús? No, yo, ¿qué? No, ¿cómo vas a creer? Y lo que hicieron es reunirse en el aposento alto y allí se reunían. Era donde moraban algunos de los discípulos, dice el texto del 21. El 21 lo pueden leer más adelante, 20-21. Pero ahí era donde se reunían unos pocos. Un inicio poco auspiciante, o sea, poco halagador, poco motivante. Nosotros empezamos la iglesia, ya van a ser 2 años, estamos a un mes, un poco más de tener 2 años la iglesia. Nosotros empezamos más de los que estamos aquí, ahorita. ¿No es cierto? Empezamos las 4 familias que empezamos y ahora vemos que ni siquiera las 4 familias están completas. Todavía estamos iniciando. Se dice que una iglesia cuando empieza a nacer, empieza a crecer, podríamos decir que le toma unos 5, 10 años llegar realmente a consolidarse como iglesia. Es cierto. Pero ustedes recordarán el año anterior, estaba llena la iglesia, habían bastantes personas, habían bautizos, se entregaban al Señor. Y ahorita estamos, ni los que empezamos, es la triste realidad que estamos, ni mi familia está completa. Un inicio poco auspiciador. Pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que nos debe caracterizar a nosotros, que les caracterizó a los discípulos? Que permanecían unidos, que seguían reuniéndose, los 120 se reunían en ese aposento alto y seguían congregándose y no dejaban de hacerlo y se mantenían unidos y seguían con la fe de que el Señor les iba a dar el Espíritu Santo. Un inicio poco prometedor como el que tuvimos nosotros. Viene una fase de incertidumbre, pero de unión y de constancia, que lo dice Hechos capítulo 12 al verso 15. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto sucedió cuando ya nuestro Señor Jesucristo fue arrebatado y se fue llevado a los cielos. Dice que ellos regresaron y entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Los discípulos moraban se habían, como decir, apropiado de este lugar donde ellos moraban, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ese fue el inicio del reino de los cielos, del reino de Jesús aquí en la tierra. Podríamos decir que fue el real inicio, los 120 que estaban allí. Los 11, más las mujeres y otros que permanecieron, otros discípulos que también permanecieron y se unieron a ellos. Eran 120, pero no hacían nada. Solamente se reunían
a orar y a mantener la comunión. 3 niños pueden ser el principio de una escuela floreciente. Creo que con 3 niños creo que está ahorita Marino. 4. 3 conversiones o 3 bautizos pueden ser el comienzo de una iglesia poderosa. Una fogata, un programa especial o salida evangelística puede dar una rica cosecha de almas salvadas. Un seminario de parejas puede ser el inicio de matrimonios sólidos, padres responsables e hijos consagrados a Dios. Un adecuado ministerio pastoral puede dar como resultado vidas victoriosas de personas consagradas y fieles a Dios. Estoy haciendo un paralelo entre cómo nació la iglesia, el reino de Dios aquí en la tierra, y cómo iniciamos nosotros. Un poco auspicioso. Cuando empezamos, y siempre les digo, nadie se baja de la camioneta. Porque es algo que ya nos puso el Señor, es algo que el Señor nos dio y que tenemos que mantenerlo. Tenemos que mantenernos en oración, tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantenernos fieles para que el Señor siga haciendo la obra y no desmayar. Yo no voy a desmayar. Ustedes lo van a hacer. Aun cuando solo tengamos una escuela dominical de niños, un estudio bíblico de niños de 3, de 4 niños. Aun cuando tengamos una reunión de caballeros de 2 o 3 caballeros. Aun cuando tengamos una reunión de damas de 5 o 6 damas. Aun cuando tengamos una asistencia de 20 personas. No empezamos por nuestra voluntad. Empezamos por la voluntad del Señor. Pero este inicio, así como ellos, estos pocos se reunieron en ese aposento alto y permanecieron fieles, vino el poder del Espíritu Santo. Una fase de poder, de crecimiento rápido, Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fue el momento clave, fue el momento sublime para el reino de los cielos en que esa semillita de mostaza rompió, se abrió para empezar a germinar, para empezar a frutar una plantita que va a crecer y va a crecer y va a llegar, no sé, a 4 metros de altura. Entonces fue ese momento específico que vino el poder del Espíritu Santo. Porque es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra. Porque no es nuestra obra, no es lo que yo voy a hacer. Es la obra de Dios. No es el crecimiento que yo pueda tener, no es el crecimiento que yo pueda poner, no es la vehemencia con la que yo trabaje, no es el esfuerzo que yo haga para que nosotros crezcamos en número. Para que la iglesia del grupo cristiano de comunión crezca. No se trata de eso. Se trata de que nosotros aprendamos a depender totalmente en nuestro Señor. Y lo único que tenemos que hacer es obedientes. Y lo único que el Señor quiere es fidelidad para que podamos expandir el reino de Dios al mundo. No estoy hablando de que seamos vagos. No estoy hablando de que seamos descomedidos en nuestro trabajo. Gracias a Dios, nadie de los que está aquí es vago. Todos trabajan en cada una de sus actividades propias. Y se esfuerzan. Pero el crecimiento lo da Dios. No es la técnica correcta de administración para tener una empresa rentable. No se trata de que nosotros aquí aplicamos una correcta administración, una planificación estratégica que nos permita llegar a obtener resultados en tanto tiempo. No se trata de eso.
Porque yo puedo matarme planificando y haciendo buenos planes. Pero el que da el crecimiento es Dios, es Cristo. La iglesia es de Cristo. ¿Acaso alguna vez Pedro y Pablo y los demás discípulos o los apóstoles, perdón, se sentaron a hacer su planificación anual? A ver, Pablito, vos te toca irte, verás, tienes que irte en este segundo viaje misionero, vas a ir por acá, por acá, por acá, por acá. No existía eso, y es más, cuando alguna vez dijeron yo quiero ir a tal parte, el Señor decía, no, no vayas allá, ven a este lado de acá. No es cuestión de planificación. No es el edificio hermoso, cómodo y la música adecuada. Es la corriente, ¿no es cierto? La gente busca que tengan un edificio hermoso, muy bonito, muy acogedor, unas sillas cómodas para que puedan dormir, con todas las ayudas audiovisuales y todo lo demás para que se sientan cómodos, y un grupo de alabanza de primera, cantantes que son famosos, que tienen discos y que hacen una música increíble, y entonces la iglesia se va a llenar. ¿En dónde se reunían los primeros cristianos? En las casas, se escondían a las afueras del templo, porque no les permitían entrar al templo. Ellos se reunían en las afueras del templo y predicaban la palabra. Entonces no se trata de ambientar o de ser, qué sé yo, cosas hermosas y preciosas. A mí me gusta y no deseo hacerlo. No está mal, pero no va a ser esa la causa del crecimiento de la iglesia. Esa semillita que sembró el Señor hace 2000 años y ha ido creciendo, no fue porque el Pedro tenía una iglesia inmensa con unos escalinatas de estilo Coliseo romano y por eso se les llenó y llegaban 3000 y después fueron 10,000 y después fueron miles. No, no es que el Pablo tenía en su equipo un grupo de alabanza increíble, que donde él iba era, pero la sensación, venían de todos lados a escuchar la música. Era el poder del Espíritu Santo y la entrega que tenían ellos, la entrega a servirle al Señor, hacerlo de día, de noche, a dejar cualquier cosa con tal de servirle al Señor, obedecerle a Dios donde Él quiera enviarles. Felipe el evangelista, él no tenía un plan, bueno, ahora voy a predicar aquí en la carretera esta que se va hacia el sur, hacia Etiopía, voy a estar aquí preparando el mensaje. El Espíritu Santo lo llevó y después lo llevó a Samaria para que siga predicando. Él no tenía planificado irse a Samaria. Si nosotros estamos pensando que la iglesia va a crecer en base a los proyectos o a los planes que hagamos, no. La iglesia va a crecer en cuanto nosotros permitamos que el Espíritu Santo de Dios sea obrando y nosotros pongamos nuestro contingente, aquí estoy. Pero no cuando el Señor le dice, Felipe, quiero que vayas a Samaria. Pero el Señor, lo que pasa es que tengo que hacer aquí, ahorita estoy súper ocupado en Jerusalén. Vos sabes que me nombraron recién diácono de la iglesia y tengo que distribuir mi responsabilidad es distribuir la comida a las viudas. Entonces no puedo ir a Samaria a predicar, discúlpame, Señor. No es esa la forma. Si yo empiezo a encontrar pretextos o compromisos que están sobre las cosas de Dios, evidentemente no va a haber crecimiento. No necesito ser un orador famoso. No es la actualización y la humanización de los principios bíblicos. ¡Qué tremendo! Pablo era un apóstol que él, el tal es un pecador, este man se ha entregado a Satanás, esto que este otro. No hay vueltas que darle el pecado, hay que decirle pecado. No es que si le digo al pobre que anda saliendo con la esposa del papá, que tiene pecado ahí, está cometiendo pecado. Es que si le digo, le hablo muy fuerte, chuta, igual que los de la iglesia, se adhieren de la iglesia y él es importante. Este individuo
Recuerdan que hablamos, creo que era la semana anterior. Sí tenía influencia en la iglesia, pero Pablo no. La palabra de Dios es tal y dice esto y esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Y si estás haciendo esto, estás mal. Tienes que ser disciplinado. Punto. No se puede acomodar. Ahora, no es que tenemos que entender. Empezamos a humanizar las escrituras y buscamos un lenguaje actual, algo que puedan entender. Y en ese lenguaje actual, como tenemos que hacer que entiendan y que sea atractivo, quitamos ciertas cosas que de pronto lastiman los oídos de ciertas personas, que les gusta beber y dicen, no, es que no tienes que darte al vino. ¿Cómo le vamos aquí? No, quitémosle esto o modifiquémosle de tal manera. Así se hacen las cosas, tratando de customizar, adecuar el mensaje del Evangelio. La semilla de mostaza era tal y cual fue sembrada, no fue modificada, no fue adulterada o alterada genéticamente para que se convierta en un transgénero y pueda dar más. No, era el poder del Espíritu que hizo que esa semilla dé. No había negociación. Cuando Ananías y Zafira le robaron al Señor, y le robaron al Señor porque ellos decidieron inicialmente darle todo al Señor, pero después dijeron, no, tomemos una parte. Le robaron y fuera de eso mintieron. Ellos recibieron un castigo del Señor, no de Pedro, un castigo del Señor. ¿Por qué no crece la iglesia? No se trata de vender la iglesia, porque ahora eso es lo que prima. Mientras haya ingresos, no importa. Es que el hermanito, el que diezma puntualmente y el hermanito que ofrenda bastante, está cometiendo pecado. Pero no le digo nada porque si le digo se va a ir de la iglesia. Y ya no voy a tener el ingreso del diezmo y de la ofrenda. Vea, váyase con su ofrenda y con lo que quiera a seguir pecando en otro lado, pero yo no voy a ser alcahuete. Si alguien está en pecado, hay que decirle lo que estás haciendo en pecado. Así sea el que sostiene la iglesia, así sea el que da más plata. Porque nos hemos acostumbrado y hemos vendido la iglesia de Cristo. Pablo no aceptaba ni que le den un sueldo. No es que no recibía, él recibía bendición de los hermanos. Él recibía cuando los hermanos recogían y le daban, sí, él lo aceptaba. Pero cuando veía que les costaba o que le pedían poner condiciones, yo trabajo, yo me mantengo, decía, para que no tener la condición o estar condicionado a decirles, sí, haz nomás lo que quieras, porque me estás manteniendo. La iglesia debe crecer con el evangelio puro, no alterado, no adulterado. Así inició la iglesia de Cristo, sin acomodamientos, sin alteración de la palabra, sin adulteración de la palabra. Pura, como tiene que ser. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio tal cual lo dio nuestro Señor. Luego vino una frase de crecimiento continuo y ahí le puse la parábola de la levadura. 13:33, Mateo 13:33, nos dice que cogió 3 porciones o 3 medidas de harina y puso una pizca de levadura y eso fue suficiente para leudar toda la masa. ¿Hizo algo? No, solo puso, mezcló y ahí queda. Y se va leudando.
va leudando toda la harina. Leuda lo que está a su alrededor. Leuda la tabla o leuda alguna otra cosa que esté a su alrededor. ¿Qué es lo que leuda la levadura? La harina, la masa, únicamente eso. Hay personas que le interpretan, bueno, la levadura dice que corrompe, que la levadura, como quien dice, ¿cómo es? Fermenta, ¿no es cierto? Entonces la fermentación es un proceso que daña. Y que los judíos, Dios les mandó a los judíos a comer en la Pascua el pan sin levadura, para que no sea corrompido, para que no sea y algunos dicen que la levadura es la que es el pecado en el mundo. Pero el Señor está hablando claramente, el reino de los cielos es como una mujer que coge una pizca de levadura, pone en 3 raciones de harina y le deja que se leude. Así ha sido el crecimiento de la iglesia. No tiene que hacer nada. Simple y llanamente tiene que continuar el proceso leudando la masa, la harina. No va a leudar lo que no es. Lo que es harina leuda, lo que se puso, esas 3 porciones. Le va a leudar hasta que esté todo leudado. Es un crecimiento continuo, es como que la iglesia ha seguido creciendo. ¿Ustedes se dan cuenta o se han puesto a pensar alguna vez cuántas personas son del reino de Dios, del reino de Cristo, del reino de los cielos? ¿Cuántas personas son de la iglesia de Cristo? Estamos hablando de más de 2000 años. El evangelio se ha venido predicando más de 2000 años. Todos han tenido la oportunidad de escucharlo y los que no han tenido la van a tener. Son miles de millones de personas que han sido leudadas con el evangelio desde que nació. No soy un profeta y no les puedo decir cuándo va a venir el Señor a llevar su iglesia o cuándo ya se va a terminar de leudar la harina. O cuando la mostaza ya va a estar crecida a tal punto de que el Señor venga a instaurar su reino. No lo sé. Sé que está cerca. No sé, Pablo también dijo, Pedro dijeron, ellos también decían, está cerca. Pero seguimos con fe, esperando en el Señor. Es la frase de crecimiento continuo. La fase de aparente estancamiento y desaparición. No podemos taparnos los ojos a la realidad. Es la realidad que está viviendo la iglesia de Cristo. Cuando el evangelio fue predicado en Europa y empezó a crecer, ¿no es cierto? En la época medieval hizo muy grande y cuando vino la reforma igualmente creció bastante el evangelio puro, el evangelio de la iglesia de Cristo y se instauraron muchas iglesias. Yo les contaba la semana anterior que había iglesias como hay iglesias católicas ahora aquí en Quito, ¿no es cierto? Ahí en cada cuadra, en el centro de Quito, en cada cuadra hay una iglesia, en cada manzana por lo general. En Europa también había muchas iglesias, bastantes. La iglesia de Cristo era bastante grande, había bastante feligresía y la iglesia de Cristo se había fortalecido tanto. Cuando vinieron los colonizadores a Europa del Norte, desde Europa, fueron llevando el evangelio y también la iglesia se extendió y creció bastante. Y por eso es que Estados Unidos se fundó como nación en los principios bíblicos. Y por eso es que ha sido una nación bendecida. Váyase usted a Europa en esta época. Yo les contaba que las iglesias ya han sido transformadas. En museos, en bibliotecas. En Holanda en Ámsterdam habían hecho una iglesia grande, ¿no? Le han hecho pista de patinaje de esos que patinan en los skates. Una pista de patinaje en la iglesia. ¿Por qué? Ya no hay cristianos. Ya no hay feligreses. Las iglesias se han reducido a su mínima expresión.
Lo que más ha crecido ahora son las mezquitas, aunque no lo crean. Porque van los musulmanes, instalan sus mezquitas y algunos noveleros, que no sé qué más decirlos, se hacen musulmanes. Entonces, ¿está en estancamiento, está en desaparición la Iglesia de Cristo? Vayan a Estados Unidos. Estamos hablando de un país de más de 200 millones y pico de habitantes, donde empezaron hace poco, antes se oraba en las escuelas y se leía la Biblia. Ahora ya fue prohibido. Algunas escuelitas por ahí están luchando para que se mantenga, pero ya fue erradicado. Ya hay el matrimonio homosexual, no se diga en Europa. La iglesia se estancó, está desapareciendo, terminó, está llegando el tiempo en que viene nuestro Señor. ¿Ya ha sido leudada toda la masa? Hay estancamiento en la iglesia. La profesora de Biblia que lucha con un grupo de pequeños, ahí está la Mari, luchando porque la Bianquita esté ahí sentada escuchando la lección, pero no, se vino acá. Mira la cabecita. Ahí está una joven luchando por transmitir el mensaje de la palabra a unos pequeñitos. Cuando yo era pequeño y iba a escuela dominical, éramos unos 10 niños o 15 niños. No había que hacer mucho esfuerzo, pero ahorita solo están 3. Gloria a Dios por ellos. ¿Será que se estancó el crecimiento de la iglesia? ¿Está queriendo desaparecer? El evangelista al que le rechazan una y otra vez sus folletos. Porque ahora la religión ha sido desacreditada a tal punto que nadie quiere saber de Cristo, nadie quiere saber del Evangelio, porque no es el Evangelio, sino lo que le predican es una religión. Lo que le predican es que venga y se reúna en una iglesia y dé su plata. Entonces la gente se vuelve escéptica y no quiere saber nada. Me van a dar, no, gracias, no me interesa. O piensan que es una propaganda o alguna promoción para ir a un nightclub o cosas por el estilo que saben distribuir. Entonces ahí sí cogen, ay, no, gracias, no me interesa. Porque es algo de Cristo, porque le están invitando a un seminario, el arte del matrimonio. No les interesa. El predicador al que se le duermen los que le escuchan en el sermón. Había un pastor que decía que la Metro Goldwyn Mayer estaba en su iglesia, decía. Porque decía que el león ese de la Metro Goldwyn Mayer que sale que los que le están escuchando siempre están bostezando como leones del sueño. ¿Por qué? De pronto no le interesa el mensaje, de pronto está cansado. Pero es una evidencia de que se está debilitando la iglesia de Cristo, sí. Porque de pronto va obligado a la iglesia, porque me toca ir. Los padres que intentan guiar a sus hijos en los caminos del Señor y no tienen éxito. Qué difícil. Qué difícil que es guiar a los hijos en los caminos del Señor. Decirles, no te vayas a una fiesta, ven a la iglesia. No te vayas con tu amigo al cine, ven a la iglesia. No te juntes con tal persona porque no tiene a Cristo en su corazón, no tiene temor de Dios y te va a llevar. Qué difícil que se nos hace a los padres. Es que la gente está perdiendo interés por las cosas de Dios.
Es que la iglesia ya ha llegado a su punto, aunque ya no va a haber más harina leudada y que de aquí en adelante todos se van a perder. Es que los jóvenes dicen, ahora tengo muchas ocupaciones, tengo mucho que estudiar, dicen unos, y se pasan estudiando. Chuta, yo les respeto mucho, realmente son unos alumnos excelentes, supongo yo. Deben tener unas notas, pero espectaculares con tanto estudio. Porque le digo, niño, ¿por qué no has venido? Es que tengo que estudiar los trabajos de la universidad y todo lo demás. Hijo, le digo, hermano, qué bueno, vamos a tener un buen médico, le decía uno. Y vayan a ver sus notas, reprobando. No sé, yo también fui joven, adolescente, también fui estudiante. Mi experiencia, jóvenes, cuando tenía exámenes, yo iba a la iglesia, cumplía mi obligación y regresaba a estudiar. O ya había estudiado antes, cuando tenía que haberlo hecho. Y no me acordaba justo en la noche de los jóvenes que toca es que hoy día tengo que estudiar. Y el papá le dice, pero hijito, anda a los jóvenes. No, papi, es que tengo que estudiar, tengo que hacer un trabajo importante. ¿Y por qué no hiciste en la mañana? Es que estaba durmiendo. ¿Será esto indicio de que la gente ya no quiere saber de las cosas de Dios? Que el reino de los cielos está llegando ya al momento en que toda la harina ha sido leudada, que esa semillita que creció en más de 2000 años ya está en el tamaño justo. El pastor que escucha críticas y quejas de la gente que se desanima y se deprime. Ay, pastor, yo no, gracias a Dios, no escucho muchas quejas. Ustedes no son quejosos, gracias a Dios. Pero hay en otras partes que solo quejándose y solo criticándole al pastor pasan. Gracias a Dios ustedes no me critican. Gracias a Dios no más. Y les un abrazo. No, pero yo sí he visto otros que cómo les critican a los pastores, que por qué irá vestido así, que por qué se pondría ve el Pepito con jean a la iglesia. Qué vergüenza. Quejándose, se quejan de todo. Eso sí hay. Yo alguna vez les prediqué el señorío de Cristo y del reino de los cielos, y les decía que hay el reino de los cielos y el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y es que si ustedes, el representante el líder del reino de las tinieblas era el diablo, ¿no es cierto? Lógicamente, y su residencia es en el infierno, ¿no es cierto? Si ustedes se van al infierno, ¿qué van a escuchar? ¿Qué lenguaje? ¿Qué oyen? Queja, se quejan. Me quemo, ay, 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 estoy en la quinta paila, ay, 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 el aceite hirviendo. Eso va a escuchar siempre en el infierno. Pero si usted se va al cielo, ¿qué va a escuchar? Alabanza a Dios, gloria a Dios y gracias Dios por todo lo que me has dado. Y gracias Señor, estoy feliz, aunque las cosas están difíciles, pero gracias Señor, porque aunque sea un pancito con agua tengo. El día de hoy le ponía en un chat a la familia, mi familia carnal, ¿no? Que sabemos reunirnos una vez por semana, nos sabemos alternar. Y en estas, ya van 2 meses que se han hecho los locos, los que les corresponde, ¿no? Entonces les pongo, les mando, por ahí se están haciendo los locos algunitos, hace tiempos que no nos reunimos. Les puse, chutica. Y salió por ahí una, claro, es que solo en la comida piensan, claro, uno está con un tumor, ni sé qué, y ya me van a operar, y que no sé qué, no sé cuánto. Oye, ¿por qué te quejas? Es que ñaño, es que, pero dale gracias a Dios. No he sabido que ha estado así. En vez de quejarte, es de que digas, familia, oren, tengo este problema. Bueno, ya lo sabemos y vamos a orar y vamos a estar pendientes de tu salud. Sí, ñaño, disculpa que no sé.
Pero, o sea, la idea es que no nos quejemos. Son cosas difíciles. Tiene tumor en el páncreas, ¿verdad? Ustedes saben lo que es complicado ese asunto del páncreas, delicado que es. Ella recién salió de otras operaciones que, por la gracia de Dios, está aquí. No tiene ya estómago, entre otras cosas. Y es cristiana y le teme al Señor y le ama al Señor. Le digo, sí, ñaño, gracias por tu consejo. No. Oramos. No importa lo que esté pasando, no me puedo quejar, debo darle gracias a Dios. Amados hermanos, no solo usted tiene problemas. Todos tenemos problemas. Unos más que otros, tal vez. Pero la iglesia del Señor sigue caminando, decía un himno, ¿no? La iglesia de Cristo sigue caminando, sigue avanzando. ¿Será que estamos en los tiempos últimos? ¿Será que el Señor está por venir? Yo sí, discúlpenme, pero yo a veces me despierto y digo, ay, Dios mío, gracias porque está cerca tu venida. Sí, gracias porque está cerca tu venida. No es ajeno a ustedes la vida que yo llevo. Ustedes que conocen que yo tengo un mal. No es fácil. Esta semana que no ha estado la Martis, justo cuando más, o sea, no sé por qué, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta hoy en la mañana que me levanté, tenaz el dolor, tenaz, hermanos. Y había que trabajar y había que hacer todo. No importa. Vamos, Señor, gracias, dame fuerza. Justo me tocó la cita con el doctor, me dio otras pastillas, me va a ver el viernes otra vez. Pero yo le doy gracias a Dios porque el día domingo me levanté con dolor, me levanté, Señor, ahora, cansadazo, pero ahí, una duchada, me vestí todo. Vamos a la iglesia, Señor. No les miento, pero así, no es que sea exagerado. Pero estuve abriendo la puerta y les traje una golosina a los perritos, les llevé allá adentro para darles. Se me fue el dolor. Hasta ahorita. Y esta semana ni siquiera la Marta me sabe dar mis mensajitos, me hace mi estiramiento, me ayuda. Pero no ha estado ella solita ahora, de tripas corazón. Vamos ahí. No desmayemos, mis hermanos. Hasta el final. Seamos como las vírgenes prudentes. Somos la iglesia de Cristo, que de pronto ya llegó al final de su crecimiento y que de pronto ya está estancado allí, porque va a haber en los últimos tiempos la iglesia de Cristo va a dejar de crecer, porque ya lo que va a primar es el pecado y la maldad, y nosotros vamos a ser vistos como extraños, como extranjeros. No nos van a reconocer y vamos a ser minoría, porque la mayoría va a aceptar el pecado. Oye, ¿cómo no vas a aceptar? Pues tenemos este problema ahorita en la Fuerza Aérea, que conversaba con el director de Recursos Humanos. Una señorita Cabo ha presentado su solicitud para que le den vivienda fiscal, a ella y a su pareja. La novedad que su pareja ha sido otra señorita. Hijo, ¿y ahora qué hacemos? Y que ya vino de un lado, que es una unión de hecho y que es reconocida por el Estado y tiene en su cédula reconocida la unión y que legalmente tienen que darle. Y no se le puede negar. Ya es algo, y ahora nos ven mal. Pero ¿cómo si son felices ellas? Expresan su amor a su manera. O sea, ya estamos en un mundo en que lo que la palabra de Dios dice que no se debe hacer, ahora es normal. Y la presión de la sociedad es tal que a mí, como siervo de Dios, cualquiera de estas parejas puede venir y decirme, cáseme. Dios sabe cómo hace las cosas y Dios es misericordioso, que aquí el matrimonio eclesiástico es solamente eclesiástico y no sirve para nada en el civil. Para las leyes no le sirve de nada.
Porque en Estados Unidos, donde el matrimonio eclesiástico que es realizado por un ministro tiene poder legal, le van y le exigen, y si no quiere, va a la cárcel. Ahora en Europa, que hablábamos hace un poco, ya no hay las iglesias de Cristo, la del reino de Cristo, ahora hay las otras iglesias, porque hay iglesias de homosexuales. Hay iglesias nudistas, como algo muy normal. Ustedes saben, por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de viajar. Y una vez fuimos a un lugar por allí, la playa, vamos a la playa a relajarnos. Estábamos en la playa nadando y vamos a explorar por acá. Siempre lo que uno hace, no va por la playa y coge a caminar por la playa. Y vamos llegando a un sector sin rótulos, sin nada. Pero ese sector ya ha sido de nudistas. Y la gente, caminemos para el otro lado. Es algo normal. ¿Será que la harina, las 3 raciones de harina, ya han sido leudadas todas? ¿Será que el arbolito de mostaza ya llegó a su estatura suficiente para la reivindicación y gloria, el gobierno terrenal, la segunda venida de Cristo y el gobierno milenial? De esto hablamos la semana anterior y la anterior también. Donde las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Eso es la iglesia de Cristo. Todos aquellos cargados, trabajados, cansados, que tengan la oportunidad de venir a los pies de Cristo y a la iglesia de Cristo, donde sus corazones lastimados van a ser sanados. ¿Se acuerdan? Con eso nacimos. Carmita y Gabriel y la Becky no se han de acordar porque ellos recién llegaron, pero con esos dos iniciamos. Sí hemos hecho, sí hemos expandido el reino de Dios. Sí han llegado personas, se han bautizado. Sí hemos sanado también corazones. Pero ¿será que nosotros, el tiempo ha llegado y no sé, está Cristo por venir? Si viene Cristo, gloria a Dios. Yo sé que todos los que están aquí, o al menos unas 5 o 6 personas, que venga el Señor rápido. Ya necesito descansar, Señor. Es lo que anhela. El apóstol Pablo anhelaba estar en la presencia de su Señor y descansar. Pero mientras tanto, tiene que cumplir su función, tiene que cumplir su tarea que le fue encomendada, tiene que seguir la buena batalla, tiene que seguir la carrera que le ha sido impuesta. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Viene la recompensa. Concluyamos. Somos la iglesia de Cristo. Como el grano de mostaza, fuimos sembrados. Estamos en crecimiento y llegaremos a la gloria de nuestro Señor. Pero desde el inicio debemos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Predicar el Evangelio, ser instrumentos de paz y ser un árbol que dé seguridad y confianza donde todos los demás puedan venir, descansar y alimentarse. Ese es nuestro deber. Y como iglesia, grupo cristiano de comunión, debemos cumplir ese propósito. Mis amados hermanos, cumplamos el propósito por el cual el Señor nos formó como iglesia. Mis amados, yo sé que están en problemas. Yo sé que tienen sufrimientos fuertes. Descansemos en el Señor. Esto no tiene que ser pretexto para que yo diga, no, tengo muchos problemas, me alejo. Más bien esto tiene que ser pretexto ¿para qué? Para que unirnos, para buscar al Señor, para descansar en Él. No para alejarnos. Pongámonos de pie.
Padre bueno, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos has hablado, Señor. Así como ese granito de mostaza, Señor, que tú pusiste como ejemplo, así es tu reino, es tu iglesia. Y no somos parte de tu iglesia, hemos sido parte de este crecimiento. Así como tu Espíritu Santo, Señor, nos ha dado el poder y ha ido leudándonos y nos ha cambiado, Dios. Queremos ayudar hasta el último momento, Señor. Queremos seguir predicando tu palabra. Queremos llevar el Evangelio a personas que lo necesitan y queremos ser apoyo para otros que estén lastimados, que estén dañados sus corazones. Padre Santo, danos la fortaleza y guíanos, porque en ti está nuestra confianza. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Gracias por su fidelidad. Guárdalos, protégelos, bendícelos, sana sus corazones, cura sus corazones, sus lastimados, Señor. Ese dolor que sienten en su corazón, cúralos. Señor, que puedan ver más allá y ver el gozo y la alegría que tú tienes para ellos. Dales fortaleza, Señor. Por los hermanos que no han venido también, guárdalos donde quiera que estén. Protégelos. En ti seguimos confiando, Señor, y en ti seguimos caminando. Alabado sea tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.